Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan por ahí? Bien. Me alegro saludarles en esta tarde, esperando que Dios les haya bendecido en este día, ¿cierto? Les haya dado la fuerza necesaria para emprender este día de labores y de trabajo, pero agradecido al Señor estamos. Dios les bendiga a cada una de los hermanos, de las hermanas, los pastores, los siervos del Señor que puedan estar unidos a esta señal. Dios les bendiga grandemente. A veces están los matrimonios ahí, los hijos en el hogar. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Vamos a tener una lectura bíblica aquí en Romanos capítulo 9 de los versos 15 al 20. Romanos capítulo 9 versos 15 al 20. ¿Amén? ¿Escuchan bien? ¿Sí? Amén. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Pues a Moisés esto dice el Señor, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que de Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Vamos a orar al Señor y a pedir su bendición y su dirección durante esta clase. Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos esta nueva oportunidad, Señor, de poder compartir junto a los hermanos, todos en distintos lugares, Señor, pero unidos con la misma fe, la misma esperanza, el mismo contenido que nos une en esta hora, Señor, de poder estudiar, Señor, los fundamentos de palabra. Esperamos que nos guíes, Señor, y podamos de esta manera también fundamentarnos en las enseñanzas que nos trae en cada oportunidad. Bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, los que pueden hacerlo, pueden estar unidos en esta hora mediante esta señal. Bendígalos para la gloria de tu nombre. Señor, fortalezca sus vidas. Tráigale, Señor, también impulso, fortaleza, Señor, para que estemos mediante este momento, esta hora, compartiendo la enseñanza. De la misma manera también aquellos que no pueden hacerlo, que se han justificado por alguna razón, Señor, ya sea por salud, por trabajo, por cualquier situación, esperamos, Señor, también que seas propicio a su necesidad, a su enfermedad, a su dolor. Señor, y también a los que no pueden hacerlo por otros motivos, también, Señor, ayúdalos y bendícelos a los que están trabajando, cuídalos, Señor. Rogamos tu bendición, Señor. Da ligereza a nuestras mentes, a nuestros pensamientos para concentrarnos, Señor, en lo que vamos a estudiar. También coloca disposición en nuestros corazones para hacerlo con alegría y con amor. Gracias, mi Dios. Pedimos, Señor, la bendición por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos esta lección, ¿cierto? Número 7, que es la salvación y la obra de Cristo 2, ¿cierto? Que es parte de la doctrina de la salvación, ¿cierto? Soteriología, que es una de las ramas de la teología sistemática. En, de- en la salvación y la obra de Cristo 1 estuvimos viendo temas importantes, ¿cierto? Acerca del área en cuanto a la redención. Por eso le llamamos la obra de Cristo también. En cuanto a la sustitución, la redención, reconciliación, perdón, justificación, todos aquellos elementos que hicieron propicia, que hace propicia la salvación del ser humano, ¿cierto? Así que, y en esta hora tenemos, ¿cierto?, la salvación y la obra de Cristo 2. Cuando hablamos de la enseñanza de la salvación, ¿cierto?, a lo cual estamos enfocados, nos muestra cómo Dios, ¿cierto?, en su gran amor y un amor eterno, podemos decir, ha diseñado esto que podemos leer allí, ¿cierto?, un plan perfecto para redimir al ser humano. Y podemos ver, ¿cierto?, la acción del Padre. El Padre elige, predestina y adopta como hijo. Y tenemos, ¿cierto?, por otra parte, al Hijo, ¿cierto?, que por su vida y obra, por su muerte, por su resurrección, también satisface la justicia divina y otorga
el perdón, lo que estuvimos viendo también en la clase pasada. Y el Espíritu Santo, por su parte, ¿cierto?, aplica esta obra transformadora, sellando al creyente. Esto también sabemos que convence y también regenera y habita. Esta enseñanza también revela que la salvación no es mérito humano, desde luego que no, ¿cierto?, sino de la gracia de Dios, y llama a responder con fe, con arrepentimiento, confianza en Jesucristo, que es lo que también, eh, de hecho, resultó en cada uno de los que estamos estudiando, ¿cierto?, acompañada de esas virtudes para llegar a la salvación. A continuación, también aquí desglosaremos, ¿cierto?, algunos puntos esenciales en cuanto a la obra salvadora del hombre. Aquí tenemos el punto uno, la parte de Dios, la obra del Padre, lo que habíamos visto ahí en la introducción. Y antes que toda esta obra, ¿cierto?, de Dios, actuando con soberanía para asegurar la salvación del creyente. Primero tenemos, ¿cierto?, la letra A, que es la elección. La elección. Ya, en cuanto a la doctrina de la elección, ¿cierto?, que es una enseñanza, cuando hablamos de doctrina hablamos de enseñanza, incluye varias áreas. Por ejemplo, lo vemos esto en la historia del pueblo de Israel, que Dios eligió al pueblo. Por ahí en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sabemos cómo comenzó Dios, ¿cierto?, a, a ser el que llamó a este pueblo. Primero llamó a Abraham, después, bueno, vino su hijo Isaac, después vino Jacob, vinieron sus 12 hijos, pero en el fondo Dios llamó a este pueblo. Dios lo escogió, Dios lo llamó. Hubo una elección allí. Nos muestra la palabra. También nos muestra que Dios escoge. También hay ángeles escogidos. En 1 Timoteo 5:21 dice, no, primera, cierto, de Timoteo, el 5:21. Sí, también habla de ángeles escogidos. También en Deuteronomio 18:5 también nos habla en cuanto a los sacerdotes, ¿cierto? A la elección de sacerdotes escogidos en el tema levítico. Ahí, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos, para siempre. Hablaba, ¿cierto?, en cuanto a la familia de Aarón, ¿cierto?, que venían de la tribu de Leví. Y bueno, Dios escogió esa tribu, ¿cierto?, simplemente porque Él lo determinó así. Y hubo allí también, eso es para dar a conocer un poco el tema de la elección. También en cuanto a Jeremías, ¿cierto? Vemos allí en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. También ahí, ¿cierto? Hay una declaración de elección. Dios lo eligió, ¿cierto? Desde antes. Y eso nos enseña. También creyentes escogidos, Efesios 1:4, que nos alcanza a nosotros, y dice, así según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él. Eso también nos alcanza a nosotros, ¿cierto? Entonces el tema de la elección no es un tema nuevo, ¿cierto? Sino que es algo que nos trae la información en cuanto a la doctrina de la salvación. Entonces, uno de los principales pasajes, ¿cierto?, que habla de esto es lo que habíamos leído, Efesios 1:4. Y ahí aparece el verbo escogido, corresponde al griego eklego, cuyo significado es llamar. ¿Eh? Cogió, lo llamó de entre los demás. Y la palabra de Dios señala que Dios es quien llama para así estar en comunión con Él, vivir una vida de redención. Todo eso, Dios es el que promueve, ¿cierto?, dentro de su voluntad, del consejo de su voluntad. Entonces también la doctrina de la elección tiene varias características. Ahí está la expresión de amor de Dios, ¿cierto?, que tuvo lugar en lo eterno, Efesios 1:4. En lo eterno, en lo que nosotros ni conocíamos, pero según nos escogió en Él, ¿cierto? Para Él o en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que todo sea fundado, creado, estábamos en el corazón de Dios, ¿cierto? A veces es un poco difícil asimilar todo eso, pero es la realidad porque lo dice la palabra de Dios, o sea, simplemente lo dice Dios.
Entonces, la doctrina de la elección tiene varias características como esta. Eso es que tuvo lugar en lo eterno, en el pasado. Es un acto soberano y acorde con la voluntad de Dios. Refleja la justicia de Dios también, la elección de Dios. Lo que habíamos leído ahí, ¿cierto? En el tema devocional, cuando el apóstol Pablo en aquella carta a los romanos le hace ver la elección de Dios. Allí en Roma llegó a ver que era el centro neurálgico del Imperio Romano, pero también llegó a haber una iglesia, ¿cierto? No fue fundada por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo llegó allí como prisionero. Pero sí en sus momentos anteriores le escribió a ellos y le hacía ver la elección de Dios. Por ejemplo, cada paso que da en la elección, como el tema que le decía Dios a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, todo queda a expensas de Dios, todo queda bajo su voluntad, la elección. También, pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Entonces vemos allí la plena voluntad de Dios en cuanto a la elección. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Dios me eligió a mí? Bueno, Dios nos eligió. Vemos la palabra de Dios que Dios tuvo ese acuerdo en lo eterno. En el pasado ya se había acordado de nosotros antes que vengamos a esta eternidad o vengamos a esta existencia, por decirlo. Entonces, la elección es un tema totalmente bíblico, totalmente. Luego tenemos la predestinación acompañada de la elección. Este término también tiene su alcance griego allí, ¿cierto? Y que significa señalar de antemano, predestinación, señalar de antemano, antes de. Se puede observar varias características, ¿cierto?, acerca de esto. Incluye todos los eventos. En Hechos 4:28 otorga el título de hijos adoptados por Dios. Efesios 1:5 también entrega la seguridad de ser partícipes de la gloria de Dios. Romanos también 8:29 al 30 también tiene lectura como eso. Que abarcar todas estas lecturas sería también tomar mucho tiempo. También ensalza la gracia de Dios, Efesios 1:6 ensalza, ¿cierto?, la gracia de nuestro Dios y asegura nuestra herencia eterna. Efesios 1:11, la elección y la predestinación son enseñadas en las Escrituras. Sin embargo, no se debe desconocer la responsabilidad del hombre, esto es importante, no se debe desconocer la responsabilidad del hombre, ya que éste no se perdió porque no fuera elegido o predestinado, sino porque ha rechazado creer en el unigénito Hijo de Dios. Bueno, todos tenemos una conciencia moral, ¿cierto?, que nos enseña, como en algún momento decíamos, lo bueno y lo malo, y somos responsables. El hecho de que cuando ya tenemos sentido común, tenemos conciencia de las cosas, somos responsables, ¿cierto? Porque si no sería atribuirle a Dios la culpa de no haber llegado a Él. Eso es también allí un punto para pensarlo. Entonces, la elección y la predestinación son parte, ¿cierto?, de lo que nos informa la palabra del plan de Dios para nuestras almas. Así que eso es muy, muy importante. Alguno dirá, bueno, si Dios ya eligió, Dios ya predestinó, entonces ¿para qué predicamos? No, hay que predicar, hay que proclamar las virtudes, ¿cierto?, de quien nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Hay que hacerlo porque están allí, porque de alguna manera Dios tiene que traerlos. Hay muchos que están en el corazón de Dios, pero no van a llegar mientras usted no vaya o no vayamos, o Dios no nos use, o usa a su iglesia, ¿cierto? A los ministros, a los que van a regar la semilla. Dios tiene que usar instrumentos, herramientas, y esos son los creyentes. eh, para llegar a los que están en el corazón de Dios. Entonces también uno de otros de los términos, ¿cierto? Y algunos de este desglose que estamos haciendo aquí, ¿cierto? En cuanto a la parte de Dios en la obra del Padre, en cuanto, ¿cierto?, a la salvación, tenemos la adopción. Esto se refiere a ubicar como hijos, porque ese es el término que lo define, adopción, aún en el plano
en el plano existente de hoy día mismo, ¿cierto? Alguien adopta un hijo y pasa a tener todos los beneficios de hijo. Ubicar como hijo, entendiéndose como el acto a través del cual el creyente recibe el derecho, privilegio de los hijos adoptivos de Dios. También ahí está en Gálatas 4:5, ¿cierto? También es importante, para que redimieses a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿cierto? Redimiesen los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces esa palabra es muy común, ¿cierto? Esa frase, somos hijos de Dios. Por ahí resulta, en algún momento llegó a resultar esto medio cierto medio antagonista para aquellos que dicen, bueno, si ustedes son hijos de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Cierto? Pero sabemos que tiene que ver, ¿cierto?, con la elección de Dios, con la adopción como hijos. Cuando llegamos a la fe cristiana, somos creyentes, somos hijos de Dios. Entonces los otros no es que Dios nos haya, no estén, los demás personas no es que no estén en esta vida por la voluntad de Dios, en esta existencia, sino que no han llegado al Señor, ¿cierto? No hay una vida de creyente, no hay un conocimiento cristiano, no han recibido a Cristo en sus corazones. Entonces eso es muy, muy importante definirlo. Mediante la adopción el cristiano es liberado de la esclavitud del pecado, eso lo hemos estudiado, ¿cierto? Y llevado a la libertad y madurez en Cristo, que es lo que Dios pretende y lo que Dios pretende a través de su palabra para que nosotros lleguemos, ¿cierto? A la libertad y a la madurez cristiana. A veces seguimos atados de muchas cosas y también a veces no hay madurez, ¿cierto? Que es lo que tenemos que avanzar como los creyentes. De quien nace la razón por la cual el creyente clama Abba Padre, ¿cierto? Acercándose a Dios en su calidad de hijo, lo cual ha sido forjada desde la elección, la predestinación, pero recibe el creer en Jesucristo para salvación. Entonces ahí tenemos esas tres áreas tan importantes: la elección, la predestinación, la adopción. Esa es la parte de Dios, ¿cierto? La parte del Padre en cuanto a nosotros se trata. Pero tenemos el punto 2 también, ¿cierto? La parte de Dios en la obra del Hijo. También está la obra, ¿cierto?, principal de la muerte de Cristo, es que constituye un punto central en la obra redentora. Eso es lo que nosotros no podemos eh, dejar de decir. Lo principal es, ¿cierto?, en cuanto a la obra redentora, el punto central es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él haya dado su vida por nosotros. Y también entonces satisfaciendo las demandas de un Dios justo, otorgando perdón de pecados. Está directamente relacionada con la santificación que nos enseña o que enseña que el creyente es apartado. Cuando hablamos, ¿cierto?, de que es santificado, o somos, también el apóstol Pablo cuando le escribía a los hermanos le decía los santos del Señor, es porque eran apartados, ¿cierto? Sabemos que comúnmente cada uno de nosotros todavía estamos en este mundo, ¿cierto? Y probablemente vamos a fallar, erramos. A veces, como se dice comúnmente, fallamos al mirar, fallamos cuando miramos mal, ¿cierto? Miramos lo que no debemos mirar. Y al pensar a veces fallamos cuando pensamos mal, lo que no conviene pensar. Ahí, eso también y eso pasa. Pero cuando habla de santificados o los santos del Señor, está hablando de apartado, que el Señor nos apartó para su reino. Entonces, el creyente es santificado por la obra de Jesucristo en la cruz. Decíamos que eh, al hacer este acto de promesa, al arrepentirnos y venir a Cristo y ser justificados, ¿cierto?, por su obra, decíamos que Dios ya no nos mira en nuestros pecados, sino que nos mira en Cristo su Hijo. Eso lo decíamos en la clase pasada. Entonces el creyente es apartado. Podemos encontrar tres aspectos principales de la santificación en relación al creyente. Bien, esto es importante. La santificación posicional. Quiere decir que la posición del creyente, habla de la posición del creyente delante de Dios. Referida al lugar del creyente ante Dios, establece su base en la muerte única y definitiva de Cristo, por medio de la cual se considera santo el creyente ante Dios, separado, ¿cierto? Esa es nuestra posición.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es mi posición? Mi posición es de santificación. Hemos sido separados. Y esa es la posición. Cada cristiano está posicionado de esa manera. Es apartado por la muerte única, definitiva de Cristo, ¿cierto? Única y no hay más. ¿Ya? Y la cual hace que entendamos eso, ¿cierto? Y es una posición que no todos tienen. Se ha concebido esa posición a aquellos que han sido redimidos, aquellos que han hecho un acto de fe delante del Señor, se han arrepentido de sus pecados, le han reconocido como su Señor y Dios. Entonces esa es la posición suya, hermano, hermana, joven, esa es nuestra posición. La posición, ¿cierto?, del creyente ante Dios, santificación, separados para Él, de exclusividad de Él. Esa es una, ¿cierto?, de los tres aspectos principales en cuanto a la santificación en relación al creyente. También tenemos la santificación experimental. Aquí, ¿cierto?, hablamos, esto es una condición que puede cambiar y se relaciona con la experiencia y la vida diaria. ¿Cierto? Establece que los creyentes pueden mejorar su santificación tanto que vivan una vida en comunión con Dios. ¿Cierto? Esto es muy importante. Primero, estamos en esa posición delante de Dios, de separados por Él, por la obra de Cristo, por ser creyente. Pero luego hay una santificación experimental, es que podemos experimentar mejoras en esta santificación, ¿cierto? Podemos cada día ir mejorando, ir a través de la comunión, la lectura de la palabra, la oración, nuestra convivencia en las iglesias, ¿cierto? En la comunión, en la coinonía con los hermanos, eh, vamos viviendo, vamos mejorando esa santificación. Y eso es muy importante. Y también evitando pecar, por cierto, evitando pecar. Eh, Nadie está libre de que cometamos errores, pero hay que evitar eso. Entonces podemos tener la experiencia de mejorar cada día. Esa es la santificación experimental. Es como cuando hablamos del- de la, de la lleneza del Espíritu, ¿cierto? Que es una experiencia que puede ir dándose de acuerdo también a la dedicación del cristiano, ¿cierto? Que busque más al Señor, ore continuamente, tenga devocionales, le guste oír la palabra. Todo eso es muy importante, ¿cierto? Llene su corazón de cosas que conviene, de cosas que son de Dios. Porque si no lo llena de eso, vamos a llenar nuestro corazón de otras cosas. Otras cosas van a llamar nuestra atención y va en declineza, va en declino y no hay una lleneza del Espíritu Santo. Recordemos que por ahí en Efesios nos habla así, parece que es, ¿cierto? Que no embriaguéis con vinos, más ser llenos del Espíritu Santo. También tenemos la santificación final. Esto tiene que ver ya con el tiempo final. Este aspecto se considera futuro, ¿cierto? O el final. Se habla acerca de la transformación final del creyente a la imagen de Cristo al final, al final de su vida terrenal, o al terminar, o al finalizar su vida terrenal, ¿cierto? Ahí hay una santificación ya final. Aquí, ¿cierto? Tenemos que también esforzarnos. Recordemos que hay varias citas bíblicas que nos llaman a la santificación. Por ejemplo, Jesús diciéndose, ser santo como yo soy santo, o sin santidad nadie verá al Señor. Eso es muy común escucharlo de los predicadores, de los hermanos. Entonces, siempre hay un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos separados. Somos separados para Dios. No tenemos que contaminarnos, evitar contaminarnos. A veces es fácil andar en dos caminos. El creyente no debe andar ¿cierto? No debe andar en dos caminos. Tenemos que apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros y evitar esto, caer en los lazos del enemigo, del mundo, de la carne, de la sensualidad de la vida, ¿cierto? Hablamos también la palabra le llama el viejo hombre, todas estas cosas. Como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quién no sabe esos versículos, cierto? Pero el hecho es que también sean una realidad en nuestra vida. Entonces, esos son tres aspectos importantes en cuanto a la santificación, ¿cierto? En relación al creyente. También tenemos la parte de Dios, obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que convence al incrédulo del pecado, le da vida espiritual al creyente a través de la regeneración. Habita en el creyente, lo bautiza en unión con Cristo y otros creyentes también, y los sella, ¿cierto? Esa es la parte de Dios en la obra del Espíritu Santo. Es el trabajo, ¿cierto? El cual se le ha sido delegado ese trabajo por el Padre y el Hijo, que continúe, ¿cierto? Con el trabajo, porque el Señor ya no está con nosotros, el Señor está a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo, ¿cierto? De Dios, está aquí para completar el trabajo de la redención, difundir la palabra y convencer por el mensaje de la palabra, ¿cierto? A los cristianos, a los creyentes, hombres y mujeres, simplemente tienen que ser mensajeros, predicar la palabra y Dios hará el trabajo a través de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que convence, como, como dice la palabra, ¿cierto? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay que pensar en eso, ¿cierto? Y saber que el Espíritu Santo es el que está en nosotros. También tenemos la parte del hombre, perspectivas erróneas. Aquí vamos a conversar un poquito de esto, y en lo cual hay que pensar, ¿cierto? La parte del hombre, perspectivas erróneas. Existen algunas perspectivas erróneas acerca de la salvación, entre las cuales podemos encontrar aquí algunas que dice creer solamente, y va. En alguna oportunidad pude escuchar esto, y también me pareció que había sido alterado el mensaje allí. Creer solamente. Algunos afirman que el arrepentimiento y el fruto del Espíritu no deben considerarse parte de la salvación, pues, opuesto de lo contrario, se estaría añadiendo obras de acto al Salvador. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta posición, ¿cierto?, de tratar de dejar de lado el arrepentimiento y el fruto del Espíritu no es algo muy positivo, ¿cierto? Porque recordemos que Jesús dijo, y comenzó a predicar a decir, arrepentido, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Generalmente, el que llega a Cristo reconoce su condición de pecador, ¿cierto? Aunque diga yo creo, pero primero tiene que reconocer su condición de pecador, porque no se va a sentir pecador, va a pensar que la obra de la salvación fue mérito suyo. Va a decir, yo creí, yo fui el que di el paso, yo hice todo. No, debe atribuírsele a Dios primero y uno reconocer su condición de pecador, venir a Cristo y arrepentirse. Y ahí el honor y la gloria de Cristo, de nuestro Dios, porque Él es el que perdona, ¿cierto? Nadie más perdona los pecados. Cuanto una vida perdida, el que perdona esos pecados es el Señor. Entonces, no es solamente creer, sino que tiene que reconocer la persona, reconocer su condición pecadora. Si no la reconoce, difícil que llegue a ser un verdadero creyente si no reconoce su condición de pecado, de perdido, de que no había esperanza alguna, ¿cierto? Porque al final se va a atribuir que fue de acuerdo a sus obras personales que se salvó él. Entonces Jesús nos enseña acerca del arrepentimiento y su estrecha relación con la salvación. El arrepentimiento no solo significa un cambio de pensamiento, ¿cierto? Que decimos eso, es un cambio de actitud, de pensamiento, sino también habla acerca de un remordimiento del pecado, ¿cierto? Cuando la persona le incomoda, se siente mal, sabe que va por mal camino, lo remuerde, y ese remordimiento puede llevarlo a un arrepentimiento, ¿cierto? Porque primero hay un peso de conciencia que se siente mal, hay una conciencia moral que le dice, hiciste todo mal, vas por mal camino, estás metido en esto, en lo otro, en lo que sea, ¿cierto? Ya hablemos de vicio, por ejemplo, droga, alcoholismo, distintas cosas, violencia intrafamiliar, ¿cierto? La conciencia le remuerde. Entonces eso también lo lleva a un acto de arrepentimiento, ese remordimiento. Entonces eso es muy importante. Remordimiento por el pecado y también un cambio de vida. Así que eso es importante. No es creer solamente, es reconocer una condición de pecador. Entonces, nosotros generalmente, cuando se predica en la iglesia, se dice eso. A veces no lo hacemos de modo seguido, pero es importante eso,
que cuando conversemos del Evangelio y cerca de la salvación debemos considerar que aquellos que nos escuchen reconozcan esa condición. Si no la reconocen, al final se pueden atribuir derechos personales en cuanto a la hora de la salvación. Eso es una. También tenemos aquí confesar a Cristo y bautizarse. ¿Ya? Otro puede ser también una perspectiva errónea a veces, porque no sé si se dan cuenta cuando algunos dicen, bueno, me voy a bautizar, pero algunos ni siquiera han llegado a la condición de creyentes y se bautizan, ¿cierto? No están convencidos, no han hecho nada. Entonces, hay que ser un poco consecuente con aquello. Entonces, Romanos 19, ¿cierto? Por allí también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Esto generalmente a veces lo transmitimos para aquellos que llegan al altar, ¿cierto? Y le hacemos la oración de confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará de los muertos, serás, serás salvo. Pero no tenemos que dejar de lado lo que dijimos primero, ¿cierto? Que primero esa persona reconozca su condición de pecador, antes de todo, porque eso es muy importante, porque repetir una oración que el ministro pueda darle a alguien es fácil hacerlo, pero en todo caso después, hermanos, los frutos son los que van a hablar, ¿cierto? Entonces, establece la importancia de confesar a Cristo como Salvador. Sin embargo, no lo establece como base para la salvación, sino que se refiere a la importancia de reconocer la divinidad de Cristo. ¿Ya? Entonces, para entender, algunos sostienen que el bautismo es indispensable para obtener el perdón de pecado. ¿Ya? Sin embargo, la Escritura muestra que Pedro pidió a quienes habían sido testigos y partícipes de la muerte de Jesús realizaran un acto público de fe, como evidencia de que habían recibido el perdón de sus pecados. Ya, debían evidenciar la fe, porque es muy fácil llegar al bautismo, ¿cierto? Y está listo, parece. Pero recordemos, ¿cierto? Allí en el Etíope, el eunuco, ¿cierto? Allí cuando dijo que ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, le dijo el ministro, si crees, bien puedes. Creo en el Señor Jesús. Entonces, eh, tiene que ir, eh, tiene que ir estrechamente ligado a eso, ¿cierto? A la fe y también a reconocer la condición de pecador. Eso es muy importante porque tenemos que saber como cristianos que es cierto, tanto el bautismo como el servicio de Santa Cena, o la Santa Comunión, o la Cena del Señor, como le llamamos, son ordenanzas, ¿cierto? Eso no nos salvan. El bautismo no nos salva, sino que es es un acto, ¿cierto?, que nosotros llevamos a cabo, que, como le dice comúnmente el creyente, vamos a sellar nuestra fe, ¿cierto? Es una muestra pública, digamos, es una confesión pública de nuestra fe con el Señor. Pero, pero tiene que haber fe, tiene que haber tenemos que haber verdaderamente haber recibido al Señor como nuestro Salvador. Es una ordenanza, es lo que el Señor dejó, ¿cierto? Y, y tal vez muchos que han creído y han recibido a Cristo, algunos no han alcanzado ni a bautizarse, pero son salvos porque han entregado su vida al Señor. Algunos que están enfermos en sus últimos momentos de agonía entregan su vida al Señor, puede pasar. Mucho se comenta acerca, ¿cierto?, de aquellos dos hombres que estuvieron al uno y otro lado de Jesús en la cruz. Recordemos que el Señor le dijo a uno, hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso, y eso no se bautizó, nada, pero creyó. Entonces, a veces no podemos eh, este, condicionar simplemente la salvación al bautismo, no. Es, vamos al bautismo producto de que somos salvos, producto de que hemos creído, ¿cierto? Hemos recibido, hay convicción de salvación. Entonces eso es muy importante. Esas son a veces perspectivas erróneas en cuanto a a la salvación. ¿Ya? Tenemos también la parte del hombre, una perspectiva bíblica. El enfoque bíblico habla acerca de la única responsabilidad del hombre en la salvación es creer en el Evangelio. Para ello debemos centrarnos en tres aspectos cierto importantes de la fe salvadora. ¿Mm? Tenemos primero el conocimiento que podamos adquirir.
Esto requiere una relación con el intelecto, o está relacionado con el intelecto, ¿cierto? Con nuestro pensamiento, nuestra inteligencia. Hace énfasis en que existen verdades que se deben creer para salvación. También en Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Viene el apóstol Pablo, le dice a los de Corintios: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Cuando hay una verdadera aceptación, ¿cierto?, de la palabra, y se ha creído, sobre todo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está anunciando, ¿cierto?, que la condición de la persona que es pecadora y que Cristo murió por esos pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Ustedes, hermanos, cuando vean repasen sus materias, traten de leer estos versículos, que a veces no todos los leemos, ¿cierto? Para no extender tanto la clase, pero hay que irlo leyendo. Entonces ahí nos da a conocer, ¿cierto?, el conocimiento que se adquiere. La persona primero escucha, recibe, ¿cierto? Llega todo al intelecto, a la mente, y ahí también la persona decide, piensa, ¿cierto? Ahí tenemos una conciencia moral y de acuerdo a eso relacionamos las cosas, y ahí Dios utiliza la palabra que va llena del poder del Espíritu Santo y nos convence también. Y cuando la persona ya entiende eso, no le queda otro camino que recibir a Cristo, ¿cierto? Hay personas que dicen, bueno, sé la verdad, sé todo, pero todavía no es el tiempo. Y asegura después que tenga tiempo, no lo sabemos, ¿cierto? Solo Dios lo sabe. Pero el conocimiento, ese es uno de los enfoques en cuanto, ¿cierto?, a las perspectivas bíblicas, a la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación y creer. Son tres aspectos importantes, ¿ya? Conocimiento. Por eso es lo primero que cuando se hace, se predica la palabra, porque puede venir a través de eso, como dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, tiene que haber palabra, tiene que haber conocimiento de eso. Tenemos también la convicción, está estrechamente relacionado con las emociones, ya que cada persona no solo debe tener conocimiento intelectual de las verdades de Dios, sino también dejarse convencer por el Espíritu Santo de su pecado. Y decíamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, eh, la persona debe dejarse convencer. Bueno, también eso es una obra de Dios. A través de este proceso, la persona entiende su necesidad de salvación. Se produce el arrepentimiento, o primero el remordimiento y luego el arrepentimiento, y con ello el cambio de vida, la confesión, ¿cierto? Y el recibir a Cristo en el corazón. Entonces, la convicción, ¿cierto? Cuando una persona está convencida ya, también no le queda otro camino. Recibir a Cristo, ¿cierto? Humillarse, y reconocer esa condición de pecador, y al final se convence de su realidad, que su eternidad está perdida si no recibe a Cristo el Señor, ¿cierto? En eso, bueno, los ministros, los predicadores, las predicadoras no deben, eh, no deben fallar. Una vida en Cristo es una eternidad bienaventurada, feliz, salvación, todo aquello que nosotros sabemos acerca de la salvación. Entonces tenemos conocimiento, convicción, ¿cierto? Y confianza también. En Romanos 19, ¿cierto? Que ya le hemos dado lectura al parecer. Sí, ya le hemos dado lectura. Eh, Allí también nos enseña que es necesario creer en el corazón, ¿cierto? Dando a entender mm, que aquí se activa la voluntad. Esto es indispensable, ya que como resultado el individuo deberá tomar una decisión basada en el conocimiento de Cristo y en la condición de que estas cosas son ciertas, la confianza, o sea, confiar en lo que la palabra de Dios realmente dice, porque
son la palabra de Dios, ¿cierto? Nada menos ni nada más que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice la verdad, no miente, porque Dios no miente, ¿cierto? Entonces, toda la palabra de Dios es veraz. Toda la palabra de Dios es perfecta, inerrante, inequívoca, ¿cierto? Entonces, es confianza, confiar en lo que se dice. Y también creer de corazón. Si confesamos por nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantará de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Cierto? Y también creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, como dice la palabra, ¿cierto? Y con la boca se confiesa para salvación. Pero cuando hablamos del corazón, hablamos del interior del ser humano. Y también ahí se forma y se cree para justicia que que Dios en Cristo su Hijo hizo la obra en la cruz, ¿cierto? Y justifica. Porque también a Cristo se le atribuyó todo nuestro pecado, pero después Cristo hizo la obra y nos justificó delante del Padre y a nosotros nos imputa, ¿cierto? Nos imputa su justicia, nos atribuye su justicia, siendo injusto, pero con el hecho de creer verdaderamente, somos considerados justos ante el Padre. Así que confianza, esa es importante. Entonces, esos son tres aspectos, ¿cierto? Importantes en cuanto a la parte del hombre en las perspectivas bíblicas. El hombre tiene una responsabilidad importante. Nadie podrá decir algún día delante de Dios o del Señor Jesucristo como juez, no tuvimos la información necesaria. Cuando el Evangelio está preparado, ¿cierto?, para dar un enfoque claro y definitivo por la obra de Cristo, su muerte, ¿cierto?, que trajo redención, muerte y resurrección. Entonces, eso tenemos allí, querido hermano, las perspectivas bíblicas. También tenemos la gracia de Dios, gracia eficaz, ¿cierto? Este término habla acerca de un favor de carácter segmentado, ¿sí? Segmentado y que es efectivo para todos quienes reciben. Se refiere al llamado del Espíritu Santo que faculta a los seres humanos para estar dispuestos a responder al Evangelio tal como lo indica Efesios 1:18, ¿cierto? Eso lo habíamos leído, parece también. ¿Mm? Efesios, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya también tenemos allí la esperanza a través de este versículo. Tenemos aquí 8 características, ¿cierto?, que definen la gracia eficaz, ¿cierto? La gracia eficaz. Tenemos allí, al margen, no se entrega a todos, sino a los elegidos. Allí tenemos Romanos 1:5 y 6. Es irresistible y no puede rechazarse, es efectiva. También, Primera de Corintios 1:23 al 24, se necesita creer, no opera contra la voluntad del hombre. Es muy importante. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la gracia eficaz, se necesita creer, no opera contra la voluntad del hombre. No podría, ¿cierto? Tiene que estar eso. Necesita creer y ahí viene el aporte de la gracia. Requiere del poder de atracción de Dios. ¿Sí? Hay una Dios es el que no puede separar, ¿cierto?, su misericordia de este mundo, aunque este mundo no le acepte, le rechace, odia a Dios, pero es atraído, ¿no es cierto? La creación atrae a Dios y Dios se siente atraído por su creación. Es muy importante. Esa palabra en la teología se llama la inmanencia. eh, Todos sabemos lo que hace un imán, ¿cierto? De acuerdo a los polos, atrae lo que es metal y se pega al imán. Y la inmanencia de Dios es que Dios se siente atraído por su creación. Dios se compadece y se atrae. Para los griegos era imposible que un Dios santo venga a un mundo pecador, pero vino, ¿cierto? Vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Porque ¿cómo iba a venir un Dios santo a un mundo pecador, pero vino a este mundo pecador a rescatar y a salvar lo que se había perdido? Entonces, requiere del poder de atracción de Dios. Esta creación atrae a Dios porque, bueno, es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios ha creado y su misericordia viene a nosotros también. Entonces, ahí esos versículos, cuando se den un tiempo para estudiar, hermanos, léanlos
para que puedan aplicarse también en esta materia. También tenemos el Espíritu Santo convence al ser humano de su incredulidad y de la justicia de Cristo, ¿cierto? Que Dios hizo justicia por nosotros, ¿cierto? Por el pecador, siendo malo, siendo perdido, porque bien lo conocemos textualmente, ¿cierto? Como dice la palabra, que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces eso también es importante. Juan 16, 8 al 11. También la persona responde con fe, lo cual ha venido como respuesta a creer en la palabra de Dios. Como decíamos, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Es una respuesta, ¿cierto? Eso en cuanto a la palabra de Dios, la fe es el resultado de oír y también nosotros de predicar, ¿cierto? De no evadir nuestra responsabilidad, el mandato del Señor. Es muy importante. También tenemos la gracia eficaz, existe desde la eternidad, ¿cierto? Por ahí en Romanos también lo deja ver eso, existe desde la eternidad. Ya, Romanos 8:30. Tenemos también la seguridad eterna. Número 7, la seguridad eterna. Existen dos enfoques respecto a la seguridad eterna de la salvación del creyente. Por un lado, según la visión arminiana, el hombre recibió la salvación por un acto de voluntad humana y puede perderla, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de la visión arminiana, esta fue la visión de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un teólogo pastor holandés de entre los años 1500, 1600, y él tenía esta posición, que, que simplemente el ser humano eh, tenía que colaborar con la gracia divina. Entonces, también es cuestionable ese punto de vista, ¿cierto? De que el hombre recibió la salvación por un acto de voluntad humana y puede perderla. Y eso deja claro que está quedando en las manos del hombre la salvación y la salvación está en las manos de Dios, ¿ya? Aquel que es verdaderamente un hijo de Dios y va a perseverar hasta el fin, nada lo va a apartar de la mano del Señor, ¿cierto? Como dice la Escritura, ¿cierto? Los que está en mi mano, nada lo arrebatará. Entonces, es cuestionable ese punto de vista, porque también la persona puede atribuirse los derechos, ¿cierto? O que su salvación fue a través de obras humanas. Ese punto es cuestionable. Por otra parte, se encuentra la visión calvinista, que por ende, no porque digamos calvinista es lo que vale, sino la visión de la palabra de Dios es lo que importa. Y sostiene que el creyente perseverará en su fe. No se refiere a que el creyente nunca peque o recaiga, ¿cierto? O se descarríe, como decimos, hemos dicho en algunas oportunidades, sino que quien ha creído genuinamente será guardado con el poder de Dios o en el poder de Dios, ¿cierto? Eso es muy importante. Y eso es una realidad. Eso es una realidad porque la persona puede recaer. A veces hay personas que se postergan, ¿cierto? Quedan al margen de la obra porque a veces cometieron un error y están 5, 10 años, se apartan del Señor y después vuelven, porque ellos saben en sí que recibieron en su corazón al Señor un día y por misericordia de Dios, Dios les dio la oportunidad de volver. Y algunos han estado años fuera y vuelven como el hijo pródigo, ¿cierto? De regreso al hogar. Entonces, es bueno entonces el punto de vista de Jacobo Arminio o esta visión arminiana está condicionada, ¿cierto? Está condicionada a esto de que la salvación tenga su acto en la voluntad humana, ¿cierto? En la voluntad humana y que puede perderla. Puede perderla, claro que sí, si es pura voluntad humana, pero si interviene la gracia de Cristo, hermanos, es conveniente decir que si nosotros verdaderamente hemos llegado al conocimiento de esta verdad, han sido lavados nuestros pecados, somos verdaderos hijos de Dios, vamos a perseverar hasta el fin, porque un verdadero creyente lo que hace es eso, el que encontró la salvación, la va a guardar. Eh, como dice la palabra, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si amamos y sabemos lo que hemos recibido, vamos a perseverar hasta el fin. Entonces también se reconocen tres
intervinientes en la seguridad eterna de la salvación. Tenemos la obra del Padre en la seguridad eterna. Los creyentes están seguros que el Padre los escogió para salvación desde la eternidad. Leíamos Efesios 1:4, ¿cierto? Que lo hemos leído ya varias veces. ¿Lo tenemos claro eso? Entonces, hemos sido escogidos por el Padre. Esa es mi confianza, esa es mi fe. Dios me miró de antes de la fundación del mundo. El Padre predestinó a los creyentes para que fueran ellos hijos de Dios. Efesios 1:15, 1:5. ¿Cierto? También, ahí tenemos una seguridad eterna de la obra del Padre. También aquello que el Padre conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y también prometió glorificar, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? En el futuro. El amor del Padre por los creyentes también garantiza la seguridad de su salvación. Está en Romanos 5:7 al 10. Entonces, a través de todo esto, estos contextos, ¿cierto? Que son amplios porque abarcan más que, más que un capítulo, más que un libro de la Biblia, hay un contexto amplio en cuanto al respecto de la seguridad eterna, ¿cierto? Del creyente. Es la obra del Padre. También tenemos la obra del Hijo en la seguridad eterna, en cuanto a Cristo se refiere, ¿cierto? Cristo redimió al creyente, Efesios 1:7. Apartó la ira de Dios, que eso lo estuvimos pasando en la clase pasada, ¿cierto? Cristo redimió, queremos decir cuando redimió que rescató, salvó. Planteábamos bien la clase pasada los términos de redención. También apartó la ira de Dios a través de la obra de Cristo, ¿cierto? Cristo nos reconcilió, nos trajo la paz con Dios al ir al sacrificio. Romanos 3:25 también dice que justificó al creyente, lo perdonó y lo santificó, ¿cierto? Lo separó, ¿cierto? Para él. En los evangelios observamos también que Jesús ora para que los creyentes sean guardados, ¿cierto? También ora en la oración sacerdotal, si mal no recuerdo, el Señor ora para que, para que los guarde. El Señor, a los que me diste, guárdalos en tu nombre. Entrega una visión acerca de cómo Jesús ha prometido una vida eterna a sus seguidores, ¿cierto? Y los seguidores son realmente cristianos, ¿cierto? Nosotros, porque somos seguidores de Cristo, una vida, ¿cierto? De perseverancia también, sirviendo al Señor, sabiendo que hemos sido redimidos, ¿cierto? Apartados de la ira de Dios, hemos sido justificados, perdonados y santificados. También tenemos la obra del Espíritu Santo en la seguridad eterna. O sea que podemos contar, hermanos, con estas verdades bíblicas, ¿cierto? Con estas revelaciones, es que Dios trae a la luz, ¿cierto? Todo esto para que podamos tener confianza en que somos hijos de Dios, somos salvados. A veces pasa que creyentes llegan a dudar por su salvación, a veces han cometido un pecado y dudan de su salvación, porque dicen, bueno, fallé aquí y ya con esto perdí. Puede que a veces haya fallemos, erremos, eso puede pasar. Pero bueno, la palabra, ¿cierto?, se abre para darnos confianza en la seguridad eterna, en cuanto a lo que nos enfoca del Padre, del Hijo, ¿cierto?, en la obra redentora, y en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Letra C, dice, la obra del Espíritu Santo se centra en regenerar, dar vida, habitar, sellar al creyente. Por el mismo Espíritu, los creyentes son bautizados en unión con Cristo o en el cuerpo de los creyentes. Primera de Corintios 12:13. Entonces allí tenemos, ¿cierto?, completa la obra de la salvación y la seguridad de la salvación eterna, ¿cierto? Tanto en la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Así que eso nos da confianza. El Espíritu Santo, ¿cierto?, se entra en la regeneración, un cambio total, ¿ya? Inclusive, ¿cierto? Ya miramos lo pasado terminó, ahora nos enfrentamos a algo nuevo. ¿Sí? Y esto es importante. Entonces allí tenemos esa clase. Y para ya terminar aquí la conclusión, hermano, la salvación es obra soberana de Dios. Por eso esa posición o visión arminiana está allí muy limitada, ya para algunos que lo han pensado así. La salvación es obra soberana de Dios. Quiere decir que está bajo su control, ¿cierto? Bajo su dominio, y le debemos a Él todo acto de misericordia, de perdón, ¿cierto? De justificación, de santificación.
El Padre elige, predestina, adopta. El Hijo, mediante su muerte y resurrección, redime, perdona, santifica. El Espíritu Santo convence, regenera, habita, sella, para garantizar también la perseverancia. Nos mantiene el Señor a través del Espíritu Santo, nos da convicción, nos ayuda en nuestras oraciones, en todo. El Espíritu de Dios está presente en nosotros. Esta gracia exige una respuesta personal, ¿cierto? Sí, lo menos que podemos hacer es eso, ¿cierto? Que exige una respuesta personal ante todo lo que Dios nos ha entregado, ¿cierto? A través de su obra redentora completa, ¿cierto? Entonces, reconocer el Evangelio, arrepentirse, confiar en Cristo. La fe salvadora compromete mente, corazón, voluntad. Eso nos hace estar atento y dispuesto, ¿cierto? Compromete nuestra mente. Y cuando hablamos de nuestra mente, hablamos de nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro sentir interno completo, ¿cierto? No hablamos del corazón de carne, del músculo, hablamos del ser interior del humano, nuestro, en este caso el cristiano, y también la voluntad. Somos seres volitivos. Y cuando Dios habla, actuamos, ¿cierto? Con voluntad para someternos a Él y a su obediencia. Así la salvación. Así, cierto, la salvación no es un mérito humano. Llegamos a eso. No es un mérito mío, suyo, de nadie, sino el don gratuito de Dios que transforma la vida del creyente y le asegura una esperanza, cierto, eterna en nuestro Señor Jesucristo. Así que hay bastante explicación allí, cierto, que nos ayuda a pensar de mejor manera y a poder esto asimilar de mejor manera en la salvación, ¿cierto? Y que no nos vengan dudas. Y también para poderlo plantear con otros hermanos que podamos. Bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Esta ha sido la lección número 7, la salvación y la obra de Cristo 2. Esperamos, ¿cierto?, que también podamos aplicarnos en esto y leer varios versículos que quedaron sin lectura, pero yo sé que usted también, el Señor, le va a dar allí el momento para poder estudiar. Bien, vamos a orar al Señor para dar gracias, ¿cierto?, por este momento vivido y compartido, ¿cierto?, en la enseñanza de la palabra y esperando que Dios pueda así, mediante su voluntad, reunirnos la próxima clase. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Por allí tenemos a ver nuestra hermana, aquí está en la pantalla, nuestra hermana Lida Obando, ¿me escucha? Nuestra hermana Lida Obando puede abrir su micrófono y poder darnos la bendición final con la oración. Amén. Por ahí abrió su micrófono. Nuestra hermana nos va a despedir de este estudio. Dios le bendiga, hermana. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, por poder participar Gracias, de esta gracias, enseñanza de Señor. tu palabra, Señor Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor, porque te ha permitido esto, Señor, y poder ver, Señor, lo grande que eres, Señor, en abrir tu palabra, Señor Jesús, enseñándonos todas estas cosas, Señor. Oh Dios, te damos gracias así también porque has permitido también que estemos en este curso, Señor Jesús, seas con cada uno de los hermanos que están a cargo de este ministerio, Señor, les bendiga, les guíe, Señor, a toda verdad, a toda justicia, y así también esta palabra nos ayude, Señor, este curso para poder entregarles a otros, Señor. Dios de los cielos, gracias, Señor, por Señor. este tiempo, Señor Jesús, sabiendo que Sí, Señor. todo lo que viene es por inspiración tuya, Señor y porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, usted convence de pecado, Señor, pidiéndote que usted sea alcanzando cada vida, cada corazón que ha de ser salvo, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Seas con todos tus hijos que han podido estar en esta clase, Señor, como los que no también, Señor, con tus hijos que van a sus trabajos, mi Dios, y así también por aquellos que están enfermos, para que usted obre en ellos sanidad también. Dios de los cielos, que esta palabra siga alcanzando vida, corazones, Señor, y siga, como dice tu palabra, a través del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, Señor. Gracias te damos, Señor, y queremos despedirnos, Señor, en este momento de esta clase, Señor Jesús, pero no de tu presencia. Siga orando, siga amonestando las vidas, Señor, para que muchos más puedan llegar a ti, Señor.
Gracias te damos, todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Tengan una buena semana de lo que resta. Dios les bendiga a sus hogares, su familia. Bendiciones. Dios les Bendiciones. bendiga, hermano Cristian, hermana, por ahí, hermano Alejandro. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones por allá. Saludos a su papito. Por ahí, hermano Isaac, Dios le bendiga. Hermano Igual Dios lo Cristian. bendiga, Mi hermana Birmania. Milagros por allá. Hermana, Dios le bendiga. Bendiciones igual, mi hermana. Bendiciones. Hermana Bendiciones. Birmania. Dios te Sí, bendiciones. Dios te bendiga. bendiciones. Dios lo Bendiciones para bendiga. todos. chao, Amén. hermano. Bendiciones. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Chao. Chao. Chao, hermanos. Bendiciones. Chao. Chao. Ya, y entonces hicieron cosas en las cuales